Últimamente caen en mis manos más libros de relatos originales que novelas, lo que puede ser casualidad, pero no es casualidad, creo yo, que me encuentre con tantos buenos libros de relatos. Es sencillamente que hay muchos. Podemos volver a hacernos esa pregunta tan aburrida de si hay un resurgir del cuento como género. Yo creo que más bien de lo que deberíamos hablar es de si hemos prestado suficiente atención al cuento. Durante muchos años, creo yo, la mayoría de las editoriales solo publicaban los libros de cuentos de sus novelistas, recopilaciones de sus cuentos, a la espera de la siguiente novela. Y no había, como hoy, tantas editoriales que realizan una búsqueda activa de libros de cuentos, de buenos y buenas cuentistas. Libros de cuentos originales, con garra, con enfoques interesantes, con voces creativas. Estoy diciendo todo esto en general, pero en realidad también estoy pensando en el libro que acabo de leer y del que quiero hablar, Tierra fresca de su tumba, de Giovanna Rivero, que ha publicado la editorial Candaya. No había leído nada de esta autora boliviana. Bueno, tampoco es sorprendente porque, si digo la verdad, he leído a muy pocos autores y autoras bolivianos contemporáneos. Yo creo que podría contarlos, no con los dedos de una mano, pero con los de las dos manos sin duda iría sobrado. Bueno, en parte es probablemente desatención mía, pero también tiene que ver con que llegan muy pocos libros de ese país a España. Bueno, tampoco llegan muchos libros ni de Guatemala, ni de Ecuador, mucho menos de El Salvador, de Honduras. No voy a entrar en esa situación del mundo editorial. Tierra fresca de su tumba se compone de 6 relatos. Y quizá lo que de primeras me ha llamado la atención es que cada uno de ellos nos mete en un contexto diferente. No hay esa repetición de atmósferas y mundos que lastran, para mi gusto, algunos libros de relatos. Y además aborda cada uno de esos contextos con una minuciosidad llamativa. No sucede como en esos cuentos en los que parece que hay un final que va tirando de toda la historia con urgencia. Hay que llegar ahí, a ese final contundente. No, la autora parece no tener prisa, divertirse recreando las atmósferas, entrando en los detalles, consiguiendo así dar a los cuentos contundencia, verosimilitud, una presencia casi real. Y ese entrar en detalles sobre, qué sé yo, sobre el origami, sobre los ensayos clínicos con personas, sobre la vida en una secta menonita, no se hacen morosos, no nos aburren, no nos hacen que perdamos el interés por la historia. Todo lo contrario, nos meten en ella. Igual que los detalles sobre los personajes, sobre su pasado, sobre la gente con la que se han relacionado, sobre sus vecinos, precisamente porque nos hacen sentir que ellos mismos podrían ser nuestros vecinos, tener un montón de historias quizá pequeñas vistas desde fuera, minucias, pero que son muy relevantes. También contribuye a acercarnos a los personajes que cada uno de ellos tenga su propia voz, su ritmo, su respiración. Porque entonces no tenemos la impresión en ningún momento de que sea la autora la que está hablando, de que sus personajes sean marionetas. Nunca la vemos mover los labios. Y eso nos hace una vez más entrar en las historias, creernos la solidez de esos personajes, aceptarlos tal como son. Lo que nos interesa es esa japonesa que dirige talleres de origami en la cárcel, ese pescador que vio morir a su compañero, esos dos chicos que viven con una tía alcohólica cerca de una comunidad metisa en Canadá, esa joven de una comunidad menonita que ha sido violada. Lo que sí comparten los personajes de todos los relatos es que su vida ha sido tocada de alguna forma por la violencia. Y también comparten la soledad, una soledad que los persigue porque no saben cómo librarse de ella, ni siquiera saben cómo compartirla.
Lo que me ha gustado mucho de este libro de relatos ha sido el lenguaje. Un lenguaje que no me atrevería a llamar poético, pero que sí resulta enormemente sugerente y que logra muy bien que entendamos, que compartamos las sensaciones de los personajes, la manera en la que sienten cómo están en el mundo. Se ha dicho, he leído en algún sitio, que Giovanna Rivero encaja en esa etiqueta del gótico andino. Puede que en otros libros sea así, y es verdad que aquí hay algún elemento sobrenatural, pero no me parece que sea la etiqueta adecuada. Es verdad que la muerte está muy presente, es verdad que el miedo está muy presente, pero a mí lo que más miedo me da son las vidas cotidianas que nos presentan, esa desesperación, esa miseria, ese sufrimiento. Todo se deshace, todo se descompone. Algo así como lo que sucede en el último relato con el ciervo que se está pudriendo bajo la nieve, un cadáver al que se acerca la protagonista para buscar consuelo, porque a veces, cuando no podemos más, es un consuelo saber que en algún momento todo se acaba.